días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Es un placer para mí poder estar nuevamente compartiendo las alabanzas al Señor. Y quería compartirles en esta mañana en el libro de Salmos, el capítulo 100, que nos dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Te invito a que en esta mañana puedas gozarte en la presencia del Señor, que puedas adorarle, que puedas exaltar su nombre, porque Él es un Dios bueno. Vamos a decir que somos libres en el Señor en esta mañana. Te invito a que puedas gozarte en la presencia de Jesús. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, oh.
Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado. En el libro de Isaías, el capítulo 12, el versículo 12 en adelante dice: He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y te invito a que en esta mañana puedas estar tranquilo de que Dios sigue siendo Dios. Ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, Dios sigue estando al control. Te invito a que puedas entrar en su reposo, que puedas estar tranquilo de que Él está al mando de todo lo que está sucediendo. Te invito a que puedas adorarle en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia y por tu poder. En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia, sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta no hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Sí, Señor, te adoramos y queremos vivir para alabar tu nombre, para darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor,
por tu amor infinito, por tu bondad. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Y queremos tener los ojos abiertos para ver todas las cosas grandes que estás haciendo y nuestros oídos atentos para escuchar tu voz. Gracias. ¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda el pastor Ariel Palermo, compartiendo un domingo más. Un domingo donde nos reunimos como familia, como congregación, en la presencia del Señor, deseando y esperando recibir del Señor, recibir su palabra que nos renueva, que nos anima a seguir adelante. Y en esta oportunidad quería compartir con ustedes unos versículos de la palabra de Dios que se encuentran en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Jesús había sido crucificado en la cruz, había sido puesto, como era en aquel tiempo, no se enterraban los cuerpos, se ponían en unas cuevas y se sellaban esas cuevas o esas cavernas con una piedra. Y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros, a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estamos atravesando un tiempo donde se apresura la venida del Señor. ¿Creemos realmente los cristianos en lo que dice la palabra y en lo que el Señor nos ha prometido? Que el Señor va a volver a la tierra, pero no volverá como el siervo sufriente, sino va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir a buscar a su iglesia, a todos aquellos que un día le pidieron perdón por sus pecados y tomaron el camino de la fe y de la santidad.
son tiempos difíciles, pero son tiempos hermosos. Son tiempos especiales para predicar la palabra de Dios. Como Pablo nos lo decía en una de sus cartas y le decía a su amado Timoteo, amado porque lo tenía en el corazón, porque era su hijo espiritual, predica en tiempo y fuera de tiempo. Y estamos en el tiempo de predicar la palabra de Dios, porque las personas tienen necesidad. Esta pandemia ha hecho que muchos reconsideren sus vidas, se miren para adentro y puedan hacerse la pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué será de mí el día de mañana si esto se termina? Y ahí la iglesia debe estar presente. Ahí la iglesia está presente con sus hijos, con los siervos, con los hermanos en la fe, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios y sobre todas las cosas viviendo la palabra del Señor. Tomemos el mensaje y el ejemplo de estas mujeres. Tres mujeres, dice la palabra, que fueron al sepulcro no con una fe, una fe creyendo en que iban a ver a un Jesús resucitado. Ellas fueron a ver un cadáver. Ellas fueron a ungir un cadáver. Si bien Jesús ya les había dicho, y en varias oportunidades, tanto a ella como a los discípulos, que Él lo iban a crucificar, lo iban a matar, iba a ser entregado, pero que Él iba a resucitar. Jesús le dijo varias veces a los discípulos, y no solamente a los 12, porque había otros discípulos también. Y había mujeres, claro que también, que estaban cerca de Jesús, que escucharon su mensaje, que vieron sus milagros. Pero muchas veces, como nos pasa a nosotros, cuando llega el momento de la prueba, nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos que el Señor ya nos había dicho hace tiempo lo que íbamos a acontecer. Y nos olvidamos de tomarnos de la palabra de fe para poder soportar. Ahora, igualmente estas mujeres vencieron. Estas mujeres corrían riesgos de su vida, porque si algún romano, algún soldado romano, o alguien que estaba al servicio del poder romano, decía que habían visto a una de estas mujeres o a las tres mujeres yendo al sepulcro de Jesús, aquel hijo de carpintero que había muerto por insurrección, ¿qué hubiera pasado en sus vidas? Sus vidas corrían peligro, pero no estimaron preciosa su vida. Y aunque fueron para ver un cadáver, el hecho de ir, el hecho de prepararse, de tomar riesgos, tuvo una tremenda recompensa para ellas. Pero ellas antes, dice la palabra, compraron especies aromáticas. Era una costumbre en aquel tiempo. Ungir el cuerpo del muerto con estas especies aromáticas. Y estas mujeres fueron allí. Gastaron de lo que tenían. Pusieron la mano en el bolsillo. Fueron a comprar las especies y las especias aromáticas. Mi hermano, mi amigo, servir al Señor te va a costar. No estoy hablando de la salvación, porque la salvación es gratuita y hay solamente dos condiciones para la salvación. Una es el arrepentimiento y el otro es la fe. Si nos arrepentimos de todo corazón, entonces seremos salvos, porque por la fe somos salvos, no por obras. Ahora, cuando hablamos de servicio al Señor, servir al Señor te va a costar. Te va a costar. Y no estamos hablando de dinero. Estas mujeres seguramente que tendrían esposos, que tendrían hijos, que tendrían responsabilidades,
pero atendieron sus responsabilidades, pero tuvieron tiempo para ir caminando, salir de la ciudad, porque allí estaban, ¿verdad? Los cementerios, los sepulcros. No estaba en la ciudad, uno tenía que salir de la ciudad. Fueron caminando para ungir el cuerpo de Jesús. Qué testimonio de estas mujeres que dieron de lo que tenían, que tomaron riesgo con tal de ungir el cuerpo de Jesús. Decíamos que servir al Señor te va a costar. Hay que negarse a uno mismo. Hay que negarse. Porque muchas veces tenemos que negarnos a nuestro tiempo. Tenemos que negarnos a nuestros gustos. Cuando el Señor nos ha llamado, le hemos dicho que sí al Señor, y ese sí estaba implícito un montón de cosas. Algunas cosas sabíamos de lo que dependía de nuestro llamado, y otras no. Nunca pensamos cuando el Señor nos llamó que íbamos a viajar a otra provincia y que íbamos a ser misioneros. Pero Dios nos llamó para eso, para ser sus siervos. Como tú también eres siervo de Dios y eres una sierva de Dios. Y estás poniendo de tu tiempo, no solamente económicamente, sino de tu tiempo. Y estás poniendo en las manos del Señor y de tu hermano los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida. Era, dice la palabra, las primeras horas. Había salido el sol, 6 de la mañana, tal vez 5 o 6 de la mañana. Y ellas fueron, y lo primero que hacen en el día es caminar para ir al encuentro del Maestro, del cuerpo del Maestro. Pero mientras otros seguramente que estaban durmiendo. Los discípulos no van a verlo. Los discípulos estaban encerrados. Los discípulos tal vez algunos estarían durmiendo y algunos no podrían haber dormido por el miedo que tenían. Pero mientras otros duermen, hay mujeres de fe que están con los ojos bien abiertos. Hermanos, como iglesia tenemos que tener los ojos abiertos a las necesidades que se nos presentan día tras día para predicar la palabra del Señor, para servirle al Señor. Estas mujeres se pusieron de acuerdo. Y qué importante que es ponerse de acuerdo en este tiempo que no nos podemos congregar, que se hace todo dificultoso el poder encontrarnos aún con amigos, con familiares, con personas con las cuales trabajamos, con hermanos en la fe. Qué difícil es poder comunicarse. A mí, sinceramente, se me hace muy difícil transmitir algo a través de un mensaje de texto o a través de un WhatsApp. Aunque use el micrófono, ¿verdad? Y sea un audio el que mande, a veces lo que uno dice de una manera es interpretado por el receptor de otra manera, completamente diferente. Y se hace lo del el teléfono descompuesto, ¿verdad? Uno pensó algo, lo escribió, pero la otra persona entendió otra cosa. Y ahí empezamos otra vez a mandarnos mensajes, pero si no, no es lo que vos pensaste, es esto. No es fácil ponerse de acuerdo. Y a veces estamos mirándonos y a veces nos cuesta, imagínense, usando los medios de comunicación que tenemos ahora. A veces se hace difícil. Se hace difícil porque somos diferentes también. Y estas tres mujeres seguramente que serían también diferentes en su manera de pensar, pero en algo estaban completamente identificadas en el propósito. Se propusieron las tres ir a ungir el cuerpo de Jesús. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho, dice el Señor.
nos tenemos que poner de acuerdo. Y a veces nos lleva tiempo, pero es mejor que nos lleve tiempo ponernos de acuerdo y no ir discutiendo en el camino o parándonos en el camino, ¿verdad? Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo y para eso tenemos que aprender a escucharnos y a escuchar al otro. Y es realmente un arte de el saber escuchar, el saber prestar atención, no para contender con el otro, sino para ponerme de acuerdo con el otro, más cuando el otro es mi hermano. Y como iglesia, como hijos de Dios, tenemos un encargo del Señor, ser sal y ser luz, predicar la palabra, enseñar la palabra, vivir la palabra. Y en eso tenemos que ser intransigentes. Lo que nos une, aunque seamos diferentes, lo que nos une en el propósito, aunque tengamos adversidades, es el poder saber que fiel es el que nos ha llamado. Dice la palabra de Dios que también estas mujeres siguieron, y me interesa mucho y pongo atención en el versículo número 8. Y dice la palabra que ellas iban y se preguntaban, versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Mientras iban caminando, se preguntaban, ¿y ahora cómo vamos a poder? Porque la roca, una roca inmensa que sellaba el lugar donde estaba puesto el cuerpo de Jesús, era muy pesada, era muy grande. Y las tres se reconocían que por más que ellas pudieran empujar, no la iban a mover. Ahora, ¿qué hicieron ellas? Obedecieron. ¿Qué hicieron ellas? Se pusieron un propósito. Y cuando fueron y llegaron, se dieron cuenta y vieron que la piedra ya había sido removida. Cuando empezamos a caminar en el propósito de Dios, Dios obra a favor nuestro. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidan, esta les será hecha. Las 3 mujeres se propusieron en su corazón servir a su maestro, aunque éste para ellos estuviera muerto. ¡Qué sorpresa! Imagínense en el rostro de esas mujeres al ver que lo que para ellos era un problema o iba a ser un problema, cuando llegaron al momento de estar frente al sepulcro de Jesús, lo que ellos pensaron que era un obstáculo, ese obstáculo ya había sido removido. A veces nos paramos en el camino, nos detenemos. Y hermano, hay que seguir adelante. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Este es el tiempo de levantar una voz profética en este tiempo. Este es el momento de levantarnos como congregación más que nunca. Y decir, solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay sanidad, solamente Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Y nos tenemos que poner de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Poner nuestro corazón donde está el corazón del Padre, y el corazón del Padre está en aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Estas mujeres siguieron adelante a pesar de los obstáculos que pensaban que iban a encontrar. A veces nos preocupamos por cosas que son innecesarias. ¿Qué era lo que ellas podían hacer? Ellas podían comprar especias aromáticas. Ellas podían salir a caminar en búsqueda del cuerpo de su maestro. Pero lo que no podían hacer es remover la piedra.
La piedra la removió, ¿quién? Dios removió esa piedra. Porque no hay nada que sea imposible para Dios. Pero el secreto es, sigue caminando. No te detengas, sigue caminando. Poderoso es el que te ha llamado. Él te ama con amor eterno. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Seguí en el camino del Señor. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y vas a ver la piedra removida, aquello que vos no has podido ni vas a poder hacer. Dios lo va a hacer cuando vea que realmente estás caminando en el propósito del Padre. Y cuando se encontraron, no solamente encontraron la piedra, se encontraron con un mensajero, se encontraron con un ángel que le dijo, venga, entren y vean. ¿Dónde le pusieron? No está aquí. Él ha resucitado. ¡Qué sorpresa! ¡Qué premio maravilloso de estas tres mujeres! Las primeras mujeres que fueron a un encuentro y recibieron semejante noticia, semejante mensaje. No está aquí, Él ha resucitado. En otra versión dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Ya se los había dicho. Pero a veces cuando nos invade la amargura, el desaliento, somos proclives a bajar nuestra mirada, y hablo de nuestra mirada espiritual, y damos por cosa concluida aquello que todavía no ha terminado, que Dios no ha terminado. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Seguí caminando en el propósito de Dios, y la roca, cuando llegues a destino, ya no va a estar en su lugar. Habrá sido removida por el poder de Dios. Y aún dice la palabra del Señor que este ángel, este mensajero que estaba esperándola, les da un encargo, les da una misión. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, remarca Pedro, porque Pedro le había negado. Díganle, ¿qué le tienen que decir? Que Él va delante de vosotros. ¡Qué hermoso! Díganle a los discípulos que yo voy delante de ellos. Y me voy a encontrar otra vez con ellos. Ya no será para nosotros en Galilea, sino será en el reino de los cielos, porque el Señor ha preparado morada para cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, sigamos caminando en el propósito de Dios, sigamos proclamando la verdad de Dios, animándonos los unos a los otros. No fue una mujer, fueron tres mujeres que se animaban seguramente la una a la otra, porque lo único que les movía a ellas era poder ungir el cuerpo de Jesús. Y miren, con lo que se encontró, con lo que se encontraron, con un Jesús que ya había resucitado. Y no solamente eso, sino con un encargue, sino con un ministerio. Bueno, ustedes ahora que han visto que Jesús no está aquí, ahora vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que los va a encontrar en Galilea. Allí Él se va a manifestar a ustedes. Amigo, amiga, hermano, hermana, quiero animarte, como siempre digo, animarme a la fe. Porque cuando uno está predicando, el predicador, el pastor está predicando, también el pastor, el predicador, el que enseña, el Espíritu Santo también nos enseña a nosotros y nos muestra también nuestro corazón y nos alienta. Así como alentamos, el Espíritu Santo también nos alienta y nos dice: no bajes los brazos,
seguí adelante. Hay propósito, pero si me detengo no voy a ver la piedra removida. Si me paro, no voy a escuchar el encargue del Señor, no voy a escuchar semejante mensaje. Voy a seguir adelante, voy a pedir fuerza al Señor para seguir adelante. No claudiques, seguí adelante, porque el cielo es de los valientes. Que Dios te bendiga. Te abrazo en el Señor y juntos caminando en el propósito de Dios. Bendecí, esto se lo digo no a los hermanos de mi congregación, sabemos que hay hermanos de otras congregaciones, de Argentina y fuera de Argentina que también tienen este tiempito para ver y participar también de este culto. A esos hermanos les digo, oren por sus pastores, oren por aquellos que le ministran, bendíganlos. Yo no necesito decirle a mi hermano, gracias a Dios, porque ellos oran por mí y me lo hacen saber siempre. Pero es mi deber también decírtelo a vos. Ora por tu pastor. Ora por tu pastora. Sostenelos en la fe. Sé como Aarón y Hur que sostuvieron los brazos de Moisés, porque a veces nuestros brazos también desfallecen. Y a veces aún corremos el riesgo de pararnos en el camino y no poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos. ¿Sabes qué? Creo que había más mujeres. 3 fueron, pero estoy seguro que había más personas que estaban desde sus casas orando por estas 3 mujeres para que Dios la cuidara, para que Dios la protegiera. Que había más mujeres que estaban esperando al regreso de estas 3 mujeres. No todos somos iguales, ni todos tenemos los mismos dones y capacidades. Tenemos un grupo precioso de adolescentes, de jóvenes, ellos están encendidos por Dios, aman a Dios, predican la palabra, se juntan, son activos, preparan cultos pero hermosos que nosotros decimos, wow, ¿cómo lo hicieron? La inventiva que tienen, maneja las redes como nadie. Pero por el otro lado tenemos hermanos mayores, hermanos que tal vez ni pueden salir de sus casas, tal vez porque están imposibilitados. Mi abuela era una de ellas. Nosotros vivimos, y en aquel tiempo cuando estaba mi abuela también, es la casa de mi abuela donde estamos viviendo, a 4 cuadras de un templo, de la Iglesia Evangélica Bautista de San Justo. Estamos 4 cuadras y media. Pero mi abuela tenía un problema en la cadera y no podía caminar mucho. Nosotros vivimos en un departamento en el fondo y la abuela Catalina, con una silla, iba haciendo postas en el camino hasta llegar afuera. ¿Y sabés qué hacía cuando se sentaba? Cuando todavía uno se podía sentar en la vereda. Ella le predicó a todos los vecinos. A todos los vecinos. Nunca vi a mi abuela en el templo. Nunca vi a mi abuela en el templo. Porque no podía. No porque no quería. Hermanos venían y participaban aquí. Y la visitaban y traían guitarra y cantaban. Pero la fe de mi abuela Catalina, como deseo que sea también mi fe en mis últimos años, que aunque no me pueda congregar, no deje de hacer lo que puedo hacer. Y a la abuela le costaba llegar, porque tenemos casi media cuadra hasta llegar, o un poquito más, hasta llegar a la vereda. Pero la abuela Catalina, te puedo asegurar que persona que pasaba al lado de ella y que se paraba 2 minutos a saludarla, la abuela Catalina le predicaba la palabra de Dios. Y así tenemos hermanos en la tercera edad en nuestra congregación y seguramente en tu congregación, que tal vez no puede hacer lo que hace un adolescente o joven, tal vez porque ya lo han hecho en el pasado, o tal vez porque han encontrado al Señor ahora. No importa eso, pero lo importante es que están orando por ti, que están orando por mí, sentadas en el comedor
o acostadas en una cama, o postradas en un hospital, pero que oran por nosotros, que interceden por nosotros. Adolescentes y jóvenes, honren a sus mayores, honren a sus mayores, bendíganlos en el nombre de Jesús. Ahora sí, que Dios te bendiga. Nos vemos próximamente, Dios mediante, si el Señor no viene antes, el próximo domingo a las 11 del mediodía, ya casi. Abrazo, bendiciones.